Buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias por acompañarnos a su programa Misericordia y Justicia. Pues bueno, vamos a iniciar, pues como siempre lo hacemos, con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame abundantemente en nuestros corazones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y vamos a hacer esta oración tan poderosa en la cual entregamos, ponemos en las manos de nuestro Señor todo lo que somos, todo lo que el Señor nos ha dado. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tus manos, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy, nuestro programa, ¿verdad?, lleva un título, pues, muy importante para nosotros. Nuestros santos nos enseñan la total confianza en nuestro Señor. Y bueno, pues hoy, a través de pues estas palabras, estos testimonios de nuestros santos, nos quieren invitar, llevar a confiar en nuestro Señor sin reparos, como ellos lo hicieron, ¿verdad? Confiando en la misericordia y en el amor de nuestro Señor, a pesar de todo lo que les tocaba vivir, pruebas, enfermedades. Su confianza era firme, inamovible. Y eso es lo que el día de hoy ellos quieren, nuestros santos nos quieren pues transmitir. Y es que pues preguntémonos, iniciemos preguntándonos: ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar, a renunciar, para confiar totalmente en nuestro Señor? Estoy dispuesto a renunciar a los placeres, a las comodidades, para dejarme guiar por la voluntad de nuestro Señor. Y es que, bueno, parece fácil, pero no, nos cuesta mucho trabajo y simplemente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, a un problema, ya sea alguna enfermedad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues buscar ayuda, ¿verdad? De acudir al médico, no sé, al abogado si tenemos algún problema legal, o al psicólogo, ¿verdad? Ahora está pues también hay muchas enfermedades, digamos, pues nerviosas. Y bueno, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos
alguna situación difícil, pues acudir, pedir ayuda. Pero nosotros católicos muchas veces se nos olvida que antes, ¿verdad? Que acudir, claro que es importante al médico o a quien nos pueda ayudar, nos olvidamos de acudir a aquel que todo lo puede. Nos olvidamos de ir, ¿verdad? A visitar a nuestro Señor en el sagrario, a ese amigo que está esperándonos día y noche, que siempre nos espera y que está ahí para ayudarnos. Nuestros santos nos enseñan esa confianza. Ya decíamos, si vemos cada una de la vida de cualquier santo, el que más les agrade, vamos a ver que ninguna fue una vida fácil. Fue una vida a la cual muchos de ellos se enfrentaron a la persecución, al rechazo, enfermedades, situaciones muy difíciles. Pero ¿qué nos diferencia de ellos? Ellos tuvieron una confianza total, un abandono total a la voluntad de nuestro Señor. Y bueno, vamos a empezar diciendo que nuestro Señor quiere que todos seamos santos. ¿Y qué se requiere para ser santo? Uno, una confianza sin límites. Ajá. No podemos aspirar a la santidad sin poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor. Debemos de confiar en nuestro Dios, en su bondad, en su perdón, en su amor, en su providencia. Nuestro Señor nos pide un abandono total en sus manos, sin ninguna condición, ¿verdad? Jesús lo quiere todo y lo espera, ¿verdad? Lo espera para así poder actuar en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos dispuestos en hacer en cada situación, en cada momento de nuestra vida, la voluntad de nuestro Dios. ¿O qué pasa? Lo más fácil, lo más cómodo, pues es hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo más fácil, lo más cómodo. Pero nuestros santos con sus testimonios nos enseñan que vale la pena darlo todo, arriesgarlo todo por nuestro Señor. Nuestros santos nos enseñan que si así lo hacemos, nuestro Señor no se deja ganar en generosidad y nos recompensará mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y tan solo Él nos quiere, ¿verdad? Él nos quiere hacer santos. Y eso es lo máximo a lo cual cada uno de nosotros podemos aspirar. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santos, pero nosotros realmente queremos ser santos, ya que pues para querer llegar a conseguir hacer lo que deseamos, primero, ¿verdad? Tenemos que desearlo, primero tenemos que quererlo. Santa Teresa de Jesús decía, para ser santo hay que tener una determinada determinación. Y bueno, entonces, queremos ser santo, creemos que es posible que nosotros logremos
ser santos. A veces muchos podemos decir, no, es que yo no, ¿cómo? Si soy tan pecador, yo no puedo ser santo. Y entonces preferimos vivir pues una vida, digamos, de siguiendo nuestras comodidades o satisfacciones humanas, pensando solamente en nuestro bien. El mundo nos enseña hoy en día que solamente debemos de preocuparnos por satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres. Por ejemplo, cuando un joven está tomando la decisión de qué estudiar, qué carrera elegir, ¿qué dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo del día de hoy? Elige lo que te va a dejar más dinero, elige a aquella carrera en la cual pues te vas a poder desarrollar, obtener más, quizás más prestigio, más fama, sin pensar en qué carrera quizás voy a poder, sí, a lo mejor pues realizarme, hacer lo que me gusta, pero también pensar, esta carrera va a servir para que yo pueda ayudar a los demás. Esto no nos lo dice el mundo. Y así como esta decisión, bueno, hay muchas, ¿verdad? Todas las que nosotros, o muchas de las que nosotros tenemos que tomar pues en el transcurso de nuestra vida. Tenemos muchas veces que renunciar a ciertas comodidades para hacer el bien a los demás. Entonces, vamos a preguntarnos si nosotros hemos tomado esa determinación de seguir a nuestro Señor, de querer ser santos. Vamos a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a renunciar a aquellas comodidades, a aquellos placeres para servir a nuestros hermanos, para hacer la voluntad de nuestro Señor? Y bueno, empecemos por decir que todo lo que hagamos, debemos hacerlo por amor a nuestro Señor y por amor a nuestros hermanos. Todo lo que hagamos, así sea lo más pequeño, todo lo podemos ofrecer a nuestro Señor. Cualquier cosa, nosotras, mamás, nosotros que estamos a cargo de la casa, cualquier cosa, la comida, cuando yo voy a hacer la comida o voy a lavar los trastes, todo se lo podemos ofrecer a nuestro Señor. Señor, mira, en este momento voy a hacer este trabajo y lo voy a hacer, Señor, por amor a esta familia con la que tú me has bendecido. Y fíjense, nuestra madre en Fátima nos dejó esta oración bellísima, la dio a los niños en Fátima para que nosotros también pues la llevemos a cabo. Les digo, toda nuestra vida puede ser un ofrecimiento a nuestro Señor. La Virgen enseñó esta oración con la cual, bueno, podemos hacer nuestros ofrecimientos diarios. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Esto agrada a nuestro Señor. Mire, nuestra Madre pues vino a enseñarnos esta oración de ofrecimiento. Entonces, pues todos los días, a cada momento, pues vamos a esforzarnos en trabajar para ser santos. Y bueno, a veces nos imaginamos, bueno, es que para ser santo tenemos que hacer cosas extraordinarias, heroicas. Y no, ser santo
es cumplir la voluntad de Dios, es vivir lo que decimos en el Padre Nuestro. ¿Qué decimos? Decimos esta frase: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero de verdad queremos hacer la voluntad de Dios. ¿De verdad queremos ser santos? Entonces, que nos debe de quedar muy claro que para ser santos, ¿qué es lo que nos pide nuestro Señor? Debemos buscar cumplir la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros gustos, a nuestros deseos, para hacer siempre lo que nuestro Señor quiere. También, como ya decíamos, para ser santos tenemos que ofrecerle todo, todo, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo ofrecérselo a nuestro Señor. Todo hacerlo, todo lo que hagamos, hacerlo por amor a Dios. Ajá. Dios no mira tanto lo que haces, sino con el amor que lo haces. La diferencia entre un santo y otro no es verdad, no está en quizás en las cosas más grandes que hizo uno o el otro. No, la diferencia está en el amor. Quizás nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotras mamás hacemos lo mismo en casa, los mismos quehaceres, pero la diferencia está en el amor con lo que, pues con el amor que hacemos nuestras actividades. Y vamos a ver respecto a esto una historia que contaba San José María Escriba de Balaguer. Él contaba que él en un tiempo él estuvo en España, en Pamplona, y entonces estando ahí todas las mañanas, él oía que en la iglesia muy temprano se abría la puerta, ajá, y al momento pasaba muy poquito tiempo y se volvía a cerrar la puerta. Todos los días por las mañanas pasaba esto. Entonces, un día, San José María Escriba se propuso saber qué era lo que pasaba todas las mañanas, por qué estos ruidos. Entonces esperó una mañana cerca de la puerta y vio llegar a un hombre, y pues él le preguntó qué era lo que hacía. Y entonces este hombre le dijo: yo, padre, paso todas las mañanas por delante de la iglesia repartiendo la leche por las casas. Entonces, todas las mañanas abro la puerta con mucha delicadeza y le digo a Jesús que está en el sagrario: Señor, aquí está Juan el lechero. Y era todo lo que le decía, ¿verdad? Entraba a la iglesia para saludar a nuestro Señor y era todo lo que le decía nuestro Señor: aquí está Juan el lechero. A San José María Escriba esto le impresionó muchísimo, el encuentro de aquel hombre. Él decía que él había aprendido de este señor cómo debemos de tratar a nuestro Señor con aquella sencillez. Ajá. Y él tomó este ejemplo y lo hizo parte de su oración. Él todos los días seguramente iba y también al saludar a nuestro Señor le decía: Jesús, aquí está este sacerdote. Así como saludaba a nuestro Señor, este hombre tan sencillo. Y también otro sacerdote contaba, ¿verdad? Que
que él en una ocasión en Chile se encontró con un indígena, que se dedicaba, ¿verdad? Que era carbonero. Y él amaba, este señor amaba mucho, mucho a nuestro Señor, pero él no, este hombre no sabía ni leer ni escribir, y también pues no contaba con ni pues con conocimientos de religión, pero amaba mucho a nuestro Señor. Ni siquiera, ¿verdad? Cuando el sacerdote platicó con él, pues este hombre no sabía ni rezar el Padre Nuestro, ni el Ave María, pero lo que tenía, lo que le maravilló a este sacerdote era la confianza, el amor que este indígena tenía a nuestro Señor. El padre le preguntó, entonces, ¿cómo le hablas a nuestro Señor? ¿Cómo rezas? Y este señor, este hombre le dijo, yo por las mañanas le digo a nuestro Señor, Señor Jesús, tu costal de carbón está listo para trabajar, ayúdame. Y en la tarde le digo, Señor, tu costal de carbón va a descansar, ayúdame. Esta era la oración de aquel hombre. El padre, ante la fe tan grande de este hombre, dice que él estuvo a punto de arrodillarse y de agradecerle por su fe y por su amor a nuestro Señor. Entonces vemos, no hace falta dirigirse a nuestro Señor con grandes discursos, ni con grandes conocimientos. Nuestro Señor quiere nuestro amor sencillo y sobre todo nuestra confianza plena. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Y bueno, también hemos escuchado, bueno, que nuestro Señor, debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos el mejor ejemplo, la Virgen María. La Virgen María es nuestro modelo perfecto del cumplimiento de la voluntad de Dios. La vida de la Virgen María se resume en ese fiat, en ese hágase. Ella incluso ella se describe como la esclava del Señor. Ella le dijo, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, en la Virgen, en nuestros santos, tenemos el ejemplo de que se puede cumplir, se puede seguir la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida. Como hemos venido diciendo, no se trata de hacer nada extraordinario, sino de vivir cada momento que nos toque pendientes de la voluntad de Dios para poder cumplirla. Y ahora bien, cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos qué es lo que Él quiere? Pues viviendo cada momento que nos toque vivir, sea bueno, sea malo, difícil, de enfermedad, viviendo cada momento con paz, aceptando las cosas que nos suceden como venidas de la mano de Dios, ya sean, como decimos, las cosas agradables como las desagradables, y haciendo lo que debemos de hacer por amor a nuestro Señor, como haciendo todo lo que pues esté en nuestras manos, haciéndolo por amor a Dios, ofreciéndoselo a nuestro Señor. Decía el Papa Juan XXIII,
Debo hacer cada cosa bien hecha, rezar cada oración, cumplir aquel punto del reglamento como si no tuviera otra cosa que hacer, como si el Señor me hubiera puesto en el mundo solo para hacer aquella cosa bien. Y mi santificación, y como si mi santificación y mi eternidad dependiera del éxito de aquella cosa, sin pensar en las cosas de antes o en las que vendrán. Entonces esa debe de ser aquí nuestro Papa Juan 23, pues nos lo presenta muy fácil. Hacer cada cosa que debamos de hacer, hacerla bien, hacerla como si fuera la más grande misión que nuestro Señor nos ha encomendado, como si aquella acción que vamos a hacer dependiera nuestra santificación, nuestra eternidad. Eso debe de ser nuestro preocupación, hacer lo que nos toca hacer lo mejor posible. Hacer la voluntad de Dios es vivir el momento presente. Fíjense, aquí me gustó mucho, pues, digamos, esta pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que tengamos alguna duda, si lo que estamos haciendo cumple con la voluntad de nuestro Señor. Cada que vayamos a hacer alguna cosa, pensemos si eso va a agradar a nuestro Señor. Ese es la pregunta clave, el punto clave. Señor, si yo hago esto, ¿esto te hace feliz? Esa es la clave. Esa es la clave para ver que vamos en el mejor camino. Y vamos a ver que al ir practicando, pues querer seguir la voluntad de nuestro Señor, pues vamos a tener una paz, una alegría en nuestro corazón. Y lo vemos en nuestros santos, a pesar de las pruebas, grandes enfermedades, dolores, eran personas alegres, eran personas llenas de paz. Hemos oído aquella frase, ¿verdad? Que se dice, un santo triste es un triste santo. Y no, ¿verdad? Nuestros santos fueron personas alegres, personas llenas de paz, a pesar de las pruebas, de las dificultades. Entonces, cumplir la voluntad de Dios significa dejarnos conducir, dejarnos llevar por Dios como un niño. Un niño pequeño se deja conducir, ¿verdad? Se deja guiar por sus papás. Querer cumplir la voluntad de Dios es olvidarnos de nosotros mismos y pensar siempre en Él, pensar siempre en nuestro Señor, pensar siempre en el bien que podemos hacer a nuestros hermanos. Hacer la voluntad de nuestro Señor nos va a llevar a dejar esos miedos, el temor, ¿verdad? Que muchas veces pues nos invade, ya que dejarnos guiar por nuestro Señor es poner nuestra confianza en Él, estando seguros que Él cuida siempre de nosotros, que Él está pendiente de nuestras cosas. Nuestro Señor nunca nos abandona. Si nosotros crecemos en confianza y si estamos practicando el dejarnos llevar, el dejarnos conducir por nuestro Señor,
los temores, las preocupaciones se van a esfumar, ¿verdad? Fíjense, algo hermoso. Nada debe temer el alma que confía y desea cumplir la voluntad de Dios. Nada debe temer el alma que confía y que desea cumplir la voluntad de Dios. Si cae o comete errores, sabe que está en las manos de un Dios amoroso, al igual que un niño pequeño sabe que su padre arreglará las cosas y todo lo permite por su bien. San Alfonso María de Ligorio tiene un libro titulado Conformidad con la voluntad de Dios y en él nos dice, fíjense, si los serafines entendieran que la voluntad de Dios es que emplearan toda su vida en contar las arenas de la playa o arrancar la hierba de los jardines, lo harían con gusto. Más aún, si Dios les diera a conocer que su deseo es que se arrojen al fuego del infierno para arder en él, se lanzarían inmediatamente a aquel abismo con tal de hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues busquemos hacer la voluntad de nuestro Señor. Y ya vimos la clave. Todo lo que hagamos, pensemos, esto que hago, ¿le hace feliz a nuestro Señor? ¿Le hace feliz? ¿Con esto hago feliz a Dios? Esa es la clave. El Padre Pío dijo una vez que un alma que confía en Dios no tiene por qué temer. Un alma que confía en Dios no tiene por qué temer. San Juan de Ávila decía, más vale un bendito sea Dios en la adversidad que 6,000 acciones de gracias en las cosas agradables. Y eso a veces cuánto nos cuesta ante pues una situación difícil darle gracias a nuestro Señor o aceptar su voluntad. Y cuando nos pasa alguna situación difícil, inmediatamente a veces, y yo lo digo por mí, a veces inmediatamente es decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y fíjense que aprendí de la Virgen, ¿verdad? De la Virgen escuché este mensaje, bueno, leí más bien este mensaje de nuestra madre. Nuestra madre nos dice, decir sí a Dios es la contestación de todos sus ruegos a Él. Porque cuando ustedes digan esta palabra con toda sinceridad, se volverá contra sus naturalezas el preguntar por qué de su santa voluntad. La respuesta de ustedes deberá ser ¿cómo? ¿Cómo quiere Dios que hagamos su voluntad? Y entonces Dios podrá revelar la solución a cada problema. Entonces, aquí nuestra madre nos dice que en lugar de ese por qué, que muchas veces pues brota de nosotros ante una situación difícil, ¿por qué, Señor? Es decirle, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres, Señor, que hagamos? ¿Cómo quieres, Señor, que resolvamos? ¿Cómo quieres, Señor, que hagamos tu voluntad?
¿Cómo, Señor? Estoy pasando esta situación difícil. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para que se cumpla tu voluntad? ¿Cómo hago, Señor, para solucionar? ¿Cómo hago? Y nos dice nuestra madre, que entonces nuestro Señor, nuestro Dios, nos revelará la solución a nuestro problema. San Francisco de Borja, un día, fíjense, llegó por la noche al convento y era una noche muy fría, estaba nevando. Y entonces, como ya era muy noche, pues llamó a la puerta y nadie le abrió. Al amanecer, pues se dieron cuenta de que pues había pasado toda la noche ahí y que pues hacía muchísimo frío, había estado nevando. Y San Francisco, en lugar, ¿verdad?, de reclamarles de por qué no habían venido a abrirle, les dijo que durante aquel tiempo él había sentido mucha consolación, pensando que era Dios quien tiraba sobre él aquellos copos de nieve. Y es que cuando nos toca pasar alguna situación difícil, pues sí, a veces se nos hace pues difícil valga la redundancia, pues decirle a nuestro Señor, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Pero nuestros santos nos enseñan con su testimonio qué hicieron cuando cayeron en cama enfermos. ¿Qué le dijeron a nuestro Señor? Quítanos esta enfermedad. No, Señor, hágase tu voluntad. Pues repitamos esta frase todas las veces que sea necesario. Pues cuando nosotros le decimos a nuestro Señor, hágase tu voluntad en nosotros, le estamos dando más gloria a Dios que si nosotros practicáramos todas las devociones posibles, con estas simples palabras de corazón. Hágase, Señor, hágase en nosotros tu voluntad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuando pierde a un ser querido, pues se vuelven inconsolables muchas veces ante el dolor, incluso pues se culpa a nuestro Señor, se deja la oración, los sacramentos. ¿Cuántas veces? Pues no nos quejamos. Como decíamos, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a nosotros, Señor? Y ya veíamos, nuestro Señor lo que quiere es que nos pongamos en sus manos. Hágase tu voluntad, Señor. ¿O cómo, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo pasar por esto? ¿Cómo ante este problema? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? San Agustín tiene unas frases hermosas. Él dice, la voluntad de Dios es que estés sano algunas veces, otras que estés enfermo. Si la voluntad de Dios es dulce para ti cuando estás sano y amarga cuando estás enfermo, no eres de corazón perfecto. ¿Por qué? Porque no quieres encauzar tu voluntad a la voluntad de Dios, sino que pretendes torcer la de Dios a la tuya. Y esto es muy, muy cierto. Cuando
estamos, cuando todo está bien. Gracias, Señor, aquí estoy, Señor. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Pues nuestro corazón inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí nos dice San Agustín, nos dice, entonces no eres de corazón perfecto. ¿Por qué? Porque no quieres encauzar tu voluntad a la voluntad de Dios, sino que pretendemos torcer la de Dios a la nuestra. O sea que queremos siempre hacer nuestra voluntad. San Juan de Ávila en una ocasión le decía a un amigo, a otro sacerdote que estaba enfermo, le decía, amigo mío, no examines lo que harías estando sano, sino conténtate con ser un buen enfermo todo el tiempo que Dios quiera. Si es su voluntad lo que buscas, si es su voluntad lo que buscas, que no te importe si estás sano o si estás enfermo. San Francisco de Sales decía, obedezcan, tomen las medicinas y alimentos y otros remedios, todo por amor a Dios. Deseen curar para servirle a nuestro Señor, deseen curarse para servirle, pero no rehúsen estar enfermos para obedecerle y dispónganse a morir si a nuestro Señor le place, para alabarle y gozar en él. No tiene importancia que los actos que hacemos sean grandes o pequeños, con tal de que se cumpla la voluntad de Dios. Aspiren a menudo a la unión de su voluntad con la de nuestro Señor. Por eso decíamos cuánto tenemos que aprender de nuestros santos. Aquí, claro, hagamos lo que a nosotros nos toque. Si nos toca estar enfermos, San Francisco de Sales nos dice, obedezcan, tomen las medicinas, la alimentación, los remedios, pero todo háganlo por amor a Dios. Y deseen curarse para servir a Dios, pero no se rehúsen, no renieguen de estar enfermos, y si así dispone nuestro Señor, dispónganse a morir si a Él le place, para alabarle y gozar en Él. No tiene importancia que los actos que hacemos sean grandes o pequeños, con tal que se cumpla la voluntad de Dios. Aspiren a menudo a la unión de su voluntad con la de nuestro Señor. Entonces, pues practiquemos la conformidad con la voluntad de Dios en las pequeñas cosas de cada día. ¿Cuántas veces nos quejamos que si hace calor, que si hace frío, que qué tiempo tan feo, que ya va a llover? Entonces, practiquemos en estas pequeñas cosas. Si es la voluntad de nuestro Señor, todo está bien. No, el beato Juan 23 decía, mi verdadera grandeza consiste en hacer totalmente y con perfección la voluntad de Dios. Mi verdadera grandeza consiste en hacer totalmente y con perfección la voluntad de Dios. Y bueno, una confianza total, hemos venido hablando. La confianza total en Dios, pues es condición indispensable para ser santos y para crecer en el amor a Dios.
Confiar en Él sin condiciones es la mayor alegría que le podemos dar a nuestro Dios. Si me amas, confía en mí. Si quieres amarme más, confía más en mí. Si quieres amarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Estas palabras nuestro Señor se las dio a una santa religiosa. Si me amas, confía en mí. Si quieres amarme más, confía más en mí. Pero si quieres amarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Y San Vicente de Paúl decía, cuanto más confiamos en Dios, más progresamos en su amor. Dejar de confiar en Dios sería algo mucho más terrible que cualquier mal físico, nos decía San Francisco Javier. Ya dijimos, el Padre Pío nos invita, nos dice, el alma que confía en Dios no tiene que temer. Santa Teresa, todo esfuerzo vale poco si no dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar solamente en Dios. Santo Antón decía, el que quiere vencer las tentaciones no confía en sí mismo, sino más bien en Dios. San Alfonso María de Ligorio decía, corre en el camino de la perfección el que tiene el corazón ensanchado en la confianza de Dios. Y bueno, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ella oraba así, fíjense. Señor, acepto todo lo que me des y te entrego lo que quieras tomar de mí. Señor, soy tuya, y si me haces pedacitos, cada pedacito quiero que sea para ti. Cuando nosotros amamos, creemos en nuestro Señor, podemos decir como aquí Santa Teresa de Calcuta, Señor, haz de mí lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Tenemos un ejemplo de total confianza en nuestro Señor, en el Santo Job. Ojalá que vayamos creciendo cada día en confianza para que podamos decir como Él, aunque Señor, aunque me mataras, aunque me quitaras todo, Señor, yo seguiría confiando en ti. El Padre Pío aconsejaba cuidarnos de no dejarnos vencer por la ansiedad, por la inquietud, porque no hay cosa que más impida el caminar por la senda de la perfección que las inquietudes y la ansiedad. Colocad vuestro corazón en las llagas benditas de Jesús. Tener confianza en su misericordia y bondad, que Él no nos abandonará jamás. Debemos de confiar en todo momento en nuestro Señor, poner nuestra vida en sus manos, dejar que Él conduzca nuestra vida y veremos grandes milagros. Y fíjense, la devoción de la divina misericordia nos enseña, nuestro Señor Jesús nos enseña que la confianza es esa única condición que nuestro Señor nos pide para recibir todas esas gracias que
que nosotros necesitamos. Y nuestro Señor nos entiende, es natural que tengamos miedo al sufrimiento, a las enfermedades, a la muerte, a tantas cosas desagradables que pues vemos y que pueden suceder. Pero nuestro Señor, pero Jesús quiere que si creemos en Él, pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, que no dudemos de su amor, de su cuidado, de su poder, que no dudemos también, fíjense, en su perdón, porque muchas veces nos sentimos como somos pecadores, pues que no merecemos el amor, la misericordia de nuestro Señor, pero nuestro Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. No debemos dudar ni por un momento en su misericordia. Y les digo, Él mismo nos ha dejado esos mensajes preciosos en el diario de Santa Faustina. Nuestro Señor nos dice, no tengas miedo, lucha por la salvación de las almas, invitándolas a todas a confiar en mi misericordia. Jesús nos dice a todos nosotros pecadores, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré a un corazón arrepentido. Nuestro Señor nos invita, ven a menudo a esta fuente de la misericordia y con el recipiente de la confianza recoge cualquier cosa que necesites. Ofrezco a los hombres otro recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma Jesús, en ti confío. Y qué hermoso, cuántos regalos nuestro Señor nos ha dado a través de esta devoción, pero qué hermoso es repetir constantemente para fortalecer nuestra fe, esas palabras, esa firma que Jesús quiso dejar en esta bendita imagen. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Vamos a repetir esta jaculatoria todos los días, todas las veces que podamos en nuestro día. Vamos a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor para que pues cuando lleguen esos momentos de prueba, esos momentos difíciles, nosotros podamos de todo corazón decirle a nuestro Señor, Jesús, en ti confío, hágase en mí, Señor. Jesús, ¿qué más podemos decir? Jesús le pedía a Santa Faustina y nos pide a cada uno de nosotros nuestra confianza total en Él, sabiendo que Él está siempre con nosotros, que Él nunca nos abandona, que Él siempre está cuidándonos. Y bueno, hay que reconocer que como hemos venido diciendo, pues no siempre es fácil. Quizás, pues vamos a ver que nos va a costar, que nos cuesta trabajo, pero en esos momentos, especialmente en aquellos momentos difíciles,
debemos de hacer un gran esfuerzo. Debemos acudir a nuestro Señor. Cuando nos toque, ya veíamos como desde el principio hemos venido diciendo, y nuestros santos, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacían nuestros santos cuando tenían un problema muy grande, cuando no sabían qué hacer? Y que nos lo dejan como el mejor ejemplo, se iban ante el sagrario a platicarle a nuestro Señor ese problema, esa necesidad. Ahí nuestros santos encontraban esas fuerzas para seguir adelante, encontraban esa ayuda de nuestro Señor. Pues sigamos ese ejemplo. Debemos acudir a nuestro Señor que nos espera en el sagrario. Queremos fortalecer nuestra alma. A veces sentimos que ya no podemos ante los problemas, ante la enfermedad. Nuestro Señor quiere fortalecernos en el sagrario, recibiendo a nuestro Señor cada día. Así vamos a poder superar pues esas situaciones difíciles. En el sagrario está nuestro Señor esperándonos para ayudarnos, para consolarnos. Jesús está ahí para darnos esa fuerza que necesitamos para superarlo todo. Qué hermoso es acudir ante nuestro Señor para que nos regale su paz. Santa Faustina, fíjense lo que decía. Cuánta paz se siente en tu presencia. Decía, el día que no recibo la comunión, la vida me asusta. Tengo miedo de mí misma. Jesús, oculto en la hostia, es todo para mí. Del sagrario tomo fuerza, poder, valor, luz. Ahí busco alivio en los momentos de angustia. Toda la fuerza me viene del Santísimo Sacramento. Solamente en la eternidad podremos conocer qué gran misterio cumple en nosotros la Santa Comunión. Son los momentos más preciosos de mi vida. Toda mi fuerza la recibo de la comunión. Me sería difícil vivir un día sin recibir la Santa Comunión. Él es mi escudo. Sin ti, Jesús, no sé vivir. El momento más solemne de mi vida es cuando recibo la Santa Comunión. Pues nosotros no podríamos decir esto que Santa Faustina vivía. Pongámonos en las manos de nuestro Señor cuando, en todo momento, pero especialmente cuando tengamos algún problema. Ahí está nuestro Señor, nos está esperando para darnos consuelo, alivio. No olvidemos aquellas palabras de nuestro Señor. Venid a mí los que están cansados, agobiados, yo los aliviaré. Ahí está nuestro Señor. Ahí en el sagrario vamos a encontrar esa paz, esa fuerza, ese consuelo que necesitamos. Pues, hermanos, después de haber visto algunas de estas enseñanzas de nuestros santos, algunos ejemplos prácticos, podemos, ¿verdad?, concluir que para ser santos, que es lo que quiere nuestro Señor, es preciso poner toda nuestra confianza, unir nuestra voluntad a la de nuestro Señor,
para que nuestro Señor tome el timón de nuestra vida y haga su obra en nosotros. Pues vamos a esforzarnos. Ya veíamos, no hay que hacer grandes cosas, grandes hazañas para ser santos. Nuestro Señor solamente quiere que hagamos lo que nos toque hacer por amor a Él, por amor a nuestros hermanos y poner nuestra confianza en Él, dejarnos amar, dejarnos conducir por Él. Pues vamos a pedirle a nuestro Señor que cada día crezca más nuestra confianza en Él para que todo lo podamos entregar. No queremos ya vivir con tanta angustia. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. ¿Cuántos, si nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él, cuántos de los males que hoy vivimos, tanta ansiedad, depresiones, ataques nerviosos, pues no los viviríamos si pusiéramos nuestra confianza en el que todo lo puede? Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Mamita María, enséñanos a amar y a confiar en nuestro Señor como tú lo haces. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Gracias, bendecidas noches.